La sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. La sumisión es una actitud, mientras que la obediencia se expresa en la conducta. Pero que falla, Hannah le dijeron en respuesta, juzguen ustedes si es correcto delante de Yahweh que les hagamos caso a ustedes en vez de a él. Eso está en el libro de Masé, de Hechos, en el capítulo 4. Los apóstoles no fueron rebeldes en su ruaj, ellos estaban sometidos a todas las autoridades y la prueba es que aceptaron las consecuencias de los latigazos sin discutir ni rebelarse, pero ellos no obedecieron. Acá está la diferencia entre las dos cosas. La obediencia no es absoluta, pero la sumisión sí lo es. Algunas veces debemos obedecer, pero otras veces no podemos hacerlo simplemente, como en casos que atentan contra los asuntos básicos de nuestra fe, como por ejemplo creer en el Adón, predicar la Besorá y todo ese tipo de cosas. Nuestra sumisión siempre debe ser absoluta. En algunos asuntos no podemos obedecer, pero debemos permanecer en sumisión. No hay rebelión en ese sentido. Todo esto es un asunto de actitud y esa actitud proviene de nuestro Mashiach interior, nuestro nuevo Ruach, el cual se planta y les dice, juzguen ustedes si es correcto o no hacer las cosas en la manera que ustedes dicen. Ellos de cualquier manera juzgaron errado, por lo tanto acumularon una más encima de todas sus transgresiones que ya tenían y ejecutaron sobre ellos el castigo que supuestamente debían recibir, ¿no es cierto? Ellos aceptaron, los apóstoles aceptaron el castigo, pero no obedecieron. Entonces aceptaron pagar la multa, por así decir. La actitud de sumisión completa y obediencia correcta solo la podemos tener en nuestro ruaj. En la carne esto no funciona. No tenemos ni siquiera el discernimiento necesario. De manera que si nos estamos preguntando, si estamos preguntándonos qué hago, dónde voy, todo lo demás, no estamos en el ruaj, estamos en la carne. La carne es la que nunca sabe. Recordemos eso porque son esas pautas que nos ayudan a distinguir dónde estamos colocados. ¿Hasta dónde se debe obedecer a la autoridad delegada? Eh, si hay padres que les impiden a sus hijos asistir a las reuniones, estos deben mantener una actitud sumisa, ¿no es cierto? Pero no tienen que obedecerles. Ellos no tienen por qué rebelarse en contra de los padres, ni hacer escándalo, ni ningún tipo de cosas, pero tienen que permanecer sometidos a ellos, o sea, asumir las consecuencias, pero no tienen por qué obedecer. Como en el caso de los apóstoles, que de todos modos predicaron la Besorá, ¿no es cierto? El asunto queda claro, ¿verdad? No podemos confundir obediencia con sumisión, aunque vayan juntas, ciertamente, ¿sí? Hay veces que no se puede colocar a las dos juntas. Deberías ir en una situación perfecta, funcionan juntas. Así que siempre debemos priorizar a Yahweh en el discernimiento. Si la orden de la autoridad delegada va en contra de la orden de Yahweh, no estamos obligados a obedecer, pero sí a someternos. Debemos comprender bien que esto implica que aceptamos las consecuencias. Si nuestros padres nos castigan, no discutiremos, pero obedeceremos en primer lugar a Yahweh, ¿sí? Que al final de cuentas es quien le dio a ellos la autoridad, sí, que ahora ejercen, aunque sea de mala manera. Cuando los judíos de la sinagoga les prohibieron predicar, los apóstoles fueron sumisos, pero dejaron bien claro que seguirían predicando conforme a la comisión del Adón. ¿Mm? Ellos escogieron predicar la Besorá y no dejarse restringir por los líderes judíos. O sea, no solo aceptaron el castigo en ese momento, sino que ya advirtieron que iban a seguir haciendo lo que se les estaba prohibiendo, por así decir. Esto no fue un desafío con peleas, ni gritos, ni pancartas en la calle, ni destrucción de vidrieras, nada por el estilo. Esto fue un desacato con calma, por así decirlo, ¿no es cierto? Se aclararon los puntos, se explicó la situación y se desobedeció en su misión. Parece una contrariedad, pero no lo es. Nunca debe haber una actitud obstinada ni palabras de oposición en contra de los que están en autoridad. No nos olvidemos de eso. Cuando el hombre tiene un encuentro con la autoridad,
realmente llega a ser suave y dócil. La sumisión de una persona en su corazón, su actitud y en palabra debe ser absoluta. Debemos alcanzar eso, ¿sí? No debe haber ninguna obstinación ni rebeldía. Si estamos en obstinación en alguna cosa, si estamos en rebeldía, si estamos protestando, si estamos molestos por alguna cosa, si estamos enojados, si queremos reivindicar cosas, estamos en la carne y no estamos en el ruaj. Esas son todas las cosas que nuestra carne realmente haría y hace. Mashiach no abrió su boca, así que también nosotros tenemos que cerrarla y ser exactamente como él. Cuando la autoridad delegada, o sea, aquellos que representan la autoridad de Elohim, se opone a la autoridad directa, o sea, se oponen a Yahweh de manera directa, debemos ser sumisos a la autoridad delegada, pero no obedientes. No podemos hacer lo que ellos nos están pidiendo, no podemos alegar obediencia debida a una figura militar, ¿no es cierto? Que sabemos por la cual me dieron una orden y yo tengo que cumplirla. No, no tenés que cumplirla porque no sos un títere. Entonces, no vas a ser disculpado de eso. No se trata, no podemos alegar esa figura, ¿no es cierto? Porque no vamos a ser exculpados ni acusados de toda responsabilidad solamente por decir, ay, me ordenaron. Al contrario, Yahweh nos responsabiliza por todos nuestros actos, tanto la sumisión como la obediencia. Los dos actos tienen que estar en perfecta sintonía con el Ruach. Resumamos este asunto en 3 puntos. En primer lugar, la obediencia es un asunto de conducta y por lo tanto es relativa. La sumisión es un asunto de actitud y es incondicional. En segundo lugar, solo Elohim es digno de una sumisión ilimitada, ilimitada por completo. El hombre que es inferior debe recibir una sumisión limitada, limitada al tiempo en el cual Yahweh le da esa autoridad. Una vez que esa autoridad ya deja de ser delegada, no tenemos por qué estar obedeciéndole cuando nosotros no obedecemos al presidente de 3 décadas atrás, ¿no es cierto? Una cosa si ya no tiene el mismo cargo que estaba ejerciendo y no tiene la misma autoridad. Y en tercer lugar, si la autoridad delegada da una orden que contradice con total evidencia la orden de Elohim, debemos someternos a esa autoridad, pero no tenemos que obedecerle. Debemos dejar claro que ciertamente no nos rebelaremos, que pueden tomar las actitudes que deseen, pero que no desobedeceremos a nuestro Padre solo porque ellos estén diciéndolo, ¿no es cierto? Estén ordenando eso. Simple y sencillamente no hay obediencia en ese caso. Solamente debemos someternos incondicionalmente a la autoridad de Elohim, aun cuando nuestra mente de carne le parezca realmente una locura lo que estemos haciendo. No es obligación obedecer a las órdenes que sean contrarias a Elohim. Si los padres les piden a sus hijos que vayan a un lugar que a ellos no les gusta, pero que no es pecaminoso necesariamente, si los padres insisten, los hijos no van a tener ninguna otra opción sino ir. Los hijos deben obedecer a los padres. Los padres los quieren llevar a algún lugar, acompañarlos a alguna cosa, y no es nada que sea completamente pecaminoso, es una reunión, vamos a decir, de alguna cosa, entonces los hijos tienen que ir realmente. Si todos los hijos tienen esta actitud, el Elohim los sustentará en esas circunstancias, ¿sí? A pesar de que no sea una situación perfecta. Ejemplos de las escrituras. Tenemos las parteras egipcias, ¿no es cierto? La madre de Moshe desobedecieron la orden de Faraón. Es una desobediencia directa, por lo cual se pudo preservar la vida de Moshe. Las escrituras las llama mujeres de fe. ¿Sí? Porque desobedecieron una orden que contraría directamente uno de los mandamientos. Ahora pensémoslo bien, los mandamientos no habían sido entregados todavía. De manera tal que, como está escrito en Romanillin, la gente se da cuenta de cuáles son las leyes de Yahweh a través de su propio sentido común. Sabemos perfectamente lo que es correcto y lo que agrada a Yahweh o no le agrada. Los 3 amigos de Daniel, que ya hemos mencionado, tampoco adoraron la imagen del rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y lo desobedecieron. Sin embargo, se sometieron al rey al estar dispuestos a ser quemados, a ser lanzados en el horno de fuego. Daniel también desafió el decreto del rey al orar a Elohim y también se sometió al juicio del rey de ser echado al foso de los leones. Yosef, que el padre de Yahshua, sí huyó a Egipto con el Adón Yahshua para evitar la matanza
matanza que el rey Herodes había decretado. Kefá desobedeció la orden de los principales de la sinagoga y predicó la besora justamente. Les dijo que era necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Sin embargo, recordemos que se sometió a las cadenas y al encarcelamiento por parte de los líderes religiosos. O sea, no se fue escondiendo.